ser director deportivo de un club de élite como el Real Betis, mi club, pues la verdad que no ha sido fácil. Salir del barrio como yo salí, siendo hijo de un albañil, de una ama de casa, no habiendo jugado nunca al fútbol, no siendo un apellido vinculado al mundo del fútbol. Sí te digo de que a día de hoy no estoy en el Betis por dinero. Estoy en el Betis por muchísimas cuestiones que me hacen ser feliz en el día a día, pero nunca he priorizado hasta hoy el tema económico. Y mi mujer me decía, y otro máster, y otra vez, y otra vez. Yo siempre le decía, digo, tengo que llegar al Betis. Las acciones del Betis, ¿has comprado alguna? Sí, soy accionista del Betis. Eso es una inversión. Sí, compré 100 acciones. ¿Qué valor tiene para mí el Betis? Que mi padre disfrute todos los días. Ese es el valor que yo le doy al trabajo. ¿Qué deporte hace, Manu? Suelo salir a correr, pasear y la verdad que no mucho más. Ahora estoy intentando de nuevo retomar el tema del pádel, pero me cuesta. Tengo que intentar sacar más tiempo para mí. Pero por tiempo, no porque no te guste. Sí, por tiempo. Al final yo tengo un problema, creo que es un problema. De cara a los psicólogos es un problema. Yo creo que para mí es una virtud, pero tengo demasiada adicción al trabajo y debería de encontrar un poco más de tiempo libre para mí, ¿no? Es una de las metas que me he propuesto para el nuevo año y estoy ahí intentando iniciarme de nuevo en el pádel. ¿Y eso cómo se hace? ¿Descargar trabajo o delegar más? ¿Cuál es la película en sí? Creo que no es un tema de delegar, ¿no? Porque en el equipo de trabajo que tengo en el Real Betis, gracias a Dios paso mi tiempo y tengo cerca mía la toma de decisión a personas en la cual tengo máxima confianza a nivel personal y profesional, pero creo que va un poco en mi ADN, ¿no? Desde pequeño estaba siempre muy focalizado en los objetivos que tenía, cuando me he ido desarrollando profesionalmente igual. Y me cuesta, ¿no? Me cuesta desconectar. A día de hoy, pues no soy capaz de llegar a casa y dejar apartado el trabajo. Bueno, es algo pendiente que tienes ahí. Sí, totalmente, soy consciente de ello. Bueno, partido de Atlético de Madrid de la Copa del Rey y luego de Liga. No vamos a entrar en muchos detalles, No te pero preocupes. si tuvieras que elegir ganar un partido de los dos, ¿te hubieras quedado con el resultado que ha pasado? ¿Perder en Copa y ganar la Liga? Perder en Copa sí, perder de la forma que lo hicimos no. Y ante nuestra afición, día de lluvia, la ilusión que se había generado esa semana por la eliminatoria, 70.000 personas, creo que en el mundo del fútbol la derrota forma parte, ¿no? Al igual que el éxito, pero hay formas y formas de caer derrotado y no hubiese firmado caer derrotado ni mucho menos de la forma que lo hicimos. Si hubiésemos caído derrotado dando una imagen diferente y a posteriori ganar en el Wanda, como hicimos, sí lo hubiese firmado. Y más en casa. Totalmente. Y luego planteamiento. Anoche jugó el Barcelona y también le cayeron 4 con el Atlético de Madrid. Sí, es verdad que esos equipos cuando salen parecen leones, parecen que están conectados de una manera muy diferente, porque yo vi la primera parte del Betis y con el Atlético de Madrid aquello fue impresionante. Por mucho que hubiese querido el Betis hacer o el Barcelona, no pudieron, ni uno ni otro. Yo ayer no vi el partido del Barcelona, estuve viendo el Arsenal de Brentford porque lo vi interesante, me gusta mucho ver el fútbol de Premier, pero en el fútbol de élite, si al rival le das tiempo y espacio, y si el rival encima tiene talento, pues te mata, ¿no? Y nosotros en el partido de Copa, pues al Atlético de Madrid le dimos tiempo y espacio, apareció el talento y nos mataron. Que fue horroroso, ¿eh? Sí. En el Wanda le dimos menos tiempo, no le dimos espacio y ganamos. Pero bueno, al final forma parte del fútbol, de esta industria y lo bonito y la suerte que tenemos nosotros como Betis, y hay que darle valor también a eso, es que tiene la posibilidad de jugar prácticamente todo el año durante 72 horas, ¿no? Acción, reacción y tienes una revancha constantemente. Y creo que lo importante después de una acción es aprender los errores, hacer autocrítica interna y afrontar la siguiente final siendo consciente de lo que has fallado, ¿no? Y ahí el Betis, pues creo que el otro día en el Wanda dio ejemplo de ser un equipo autocrítico, de demostrar su grandeza en ese aspecto y se supo reponer y salir victorioso. Y como dijo Anthony, los 3 puntos Al bolsillo, al bolsillo. totalmente. Eh, pues nada, vamos a empezar ya con esta charla con Manu Fajardo. Ya sabéis quién es porque la habéis visto en las miniaturas, ya habéis visto una promo y demás. Es el director deportivo del Betis, uno de los clubes más importantes y que más afición tiene en toda España. Así que sin más le vamos a dar la bienvenida a Manu. Buenas tardes, Manu. Un placer, José María. La verdad que ha costado estar
aquí. Hemos tenido que posponer varias veces esta entrevista, pero muchísimas gracias, No, gracias a ti, obviamente, por estar aquí con nosotros. Gracias a Isidro también, por supuesto. que luego te preguntaré si eres antisevillista, pero bueno, teniendo círculo de amistad de quien Me solo va a poner un compromiso. ya sé que no eres antisevillista. Que nada, Manu. Cuéntanos un poco tus inicios. Siempre con Isidro igual, le dije cuando tenía 15 años, qué es lo que hacía Manu por allí, por Mairena. Bueno, la verdad que recordar mi infancia o mis inicios me llenan de satisfacción, ¿no? Y de alegría, de ilusión, porque, bueno, crecí en una familia humilde, pero la verdad que tuve una infancia muy feliz con mis padres, con mis dos hermanas, en un entorno que en todo momento me inculcaron los valores que a día de hoy sigo teniendo. Crecí en un barrio muy cerquita de donde creció también Isidro, a escasos metros, barrio que suelo visitar cada vez que puedo. Ayer precisamente salí a caminar a ver a mis padres después de venir de Madrid y tenía la necesidad, ¿no? de ir al barrio, de ver donde yo me crié, de ver mi piso. De hecho, pasé por la ventana que era la habitación de mis hermanas. Me gusta mucho tener la relación que tengo con mis amigos de la infancia, de mantener ese vínculo, porque en los momentos de mayor ingratitud del mundo del fútbol, de estrés, de los mercados, de la vorágine de los viajes, recordar de dónde vengo, tener ese vínculo con ellos, salir a comer, salir a cenar, bromear en el grupo de WhatsApp, me mantiene vivo, ¿no? Me sigue haciendo ver que no he perdido la esencia o la humildad del niño que salió del barrio. Y la verdad creo que eso es bonito, ¿no? Que nunca hay que olvidar de dónde venimos. A mí eso me mantiene los pies en el suelo y lo recuerdo con muchísima ilusión, ¿no? Porque, como te decía anteriormente, crecí en una familia humilde, pero con muchísimo cariño, con muchísimo amor y con muchísimo respeto. ¿A qué se dedicaron tus padres? Mi padre era albañil, mi madre ama de casa y bueno, al final pues mi padre pasó distintas etapas dentro del mundo de la construcción, con mayor éxito, con menor éxito, pero la verdad que siempre fue un referente para mí. De hecho, gran parte de lo que soy a día de hoy, ¿no? O todo lo que soy a día de hoy es gracias a la educación que me dieron mis padres, al saber estar, que me supieron transmitir mis padres en todo momento. Y en casa pues hubo épocas mejores, hubo épocas peores, pero a mí nunca me faltó las mejores botas para jugar al fútbol y sobre todo, ¿no? Lo que más valor le doy, pues la educación y el saber estar. ¿Te gustaba ya el fútbol desde pequeño? Siempre he estado obsesionado con el fútbol. De siempre iba al colegio y escondía los libros y sacaba la guía marca. Siempre. ¿Y qué tal se te daba jugar al fútbol? No se me daba del todo mal. Al final, yo de pequeño era un poco tímido, me costaba ir al Mairena a jugar y demás. Jugaba más a fútbol 7 con los colegas, pero la verdad que no se me daba del todo mal. En el Mairena jugaba de lateral izquierdo, a fútbol 7 jugaba más arriba, pero bueno, antiguamente donde hoy todo es vivienda, antes era campo en Los Olivos. Y desde pequeño también me relacionaba con gente de mayor edad que yo y prácticamente mi vida cuando terminaba el colegio giraba en torno al fútbol. ¿Qué faltó para llegar a ser alguien en el fútbol? Bueno, yo creo que estaba muy lejos, ¿no? de haber llegado a ser alguien en el mundo de fútbol, pero tenía un íntimo amigo que a día de hoy tengo muchísima relación con él, que en mi etapa reciente en el Rayo Vallecano he pasado mucho tiempo con él, Kini, que a él se le daba bien todo. Jugamos al ping-pong, era el mejor. Jugamos al fútbol, era el mejor. Y sí disfruté de esa trayectoria de él como jugador profesional, semiprofesional. Él llegó a jugar en el División de Honor del Betis, llegó a jugar en el Sevilla Atlético, luego a posteriori hizo carrera como militar y la diferencia entre ambos a nivel futbolístico era muy grande. ¿Era un sueño ser futbolista para ti? Pues la verdad que no, hombre, de niño creo que todos soñamos, ¿no? Con jugar al fútbol, pero yo en todo momento era realista y tenía los pies en el suelo, ¿no? Yo era consciente de que no tenía nivel para poder vivir de fútbol, pero sí siempre he tenido la ilusión de dedicarme a lo que me dedico y ese objetivo desde que tengo uso de razón siempre lo he tenido. Pero es un poco complejo. Ya tú tenías de pequeño ese sueño de decir quiero ser alguien en el fútbol. No tenía muy claro dentro de qué rol, ¿no? Pero sí siempre tenía la ilusión o el sueño de poder dedicarme al mundo de fútbol, en el rol que fuese, pero poder vivir del fútbol. Y la verdad que ahora he hecho la vista atrás muchas veces, ¿no? Cuando en la final, por ejemplo, de la Conference League o cuando me enfrento a un gran rival,
Muchas veces todavía no soy consciente de dónde he sido capaz de llegar, pero a veces echo la vista atrás y digo, hostia, salir del barrio como yo salí, siendo hijo de un albañil, de una ama de casa, no habiendo jugado nunca al fútbol, no siendo un apellido vinculado al mundo del fútbol, y a día de hoy, pues ser director deportivo de un club de élite como el Real Betis, mi club, pues la verdad que no ha sido fácil. Para nada sencillo. ¿Qué estudios tienes? Porque, bueno, me habían dicho que era periodista, pero he visto No, que es derecho. sí, estudié Derecho y inicié los estudios de forma tardía. Yo pasé de no tener ni graduado, de no estudiar, se me daba bien los estudios, pero creo que quizás el fútbol me despistó un poco y me salió un poco me sacó de la perspectiva. Viajaba por ahí a ver el Betis con los colegas y demás. Mi padre también me llevaba a la obra, él se volcó también por enseñarme un oficio. Estuve trabajando con él, replanteando, con mis cuñados, con un tío mío. Pero era consciente que al final eso no era lo mío, ¿no? Iba porque, oye, pues percibía un salario curioso, al final tenía de jefe a mi padre, me daba facilidades también para no ir un día y demás, pero no era feliz, ¿no? Y pasé de no tener estudios a sacarme el graduado, a hacer acceso a la universidad, licenciarme en Derecho, si no me equivoco, a día de hoy tengo 5 máster, aprendí idiomas y bueno, empecé de forma tardía el tema de desarrollarme a nivel cultural, ¿no? A nivel de estudio y también cuando voy a dar ponencias, pues es lo que más le inculco, trato de inculcar a los chavales, ¿no? Que antes que disfrutar del fútbol o centrarse en ser alguien en el mundo de fútbol, que no dejen nunca los estudios, porque a mí me ha posibilitado o ha sido muy, muy importante para que a día de hoy pueda llegar a donde estoy. Hombre, sería imposible, ¿no? Haber llegado donde estás trabajando en los albañiles. Totalmente, inviable. ¿Y qué es lo que fue que te cambió el chip a tú decir, yo no quiero seguir la obra, que tengo un buen sueldo? Aquí en Almonte también, en los años 80, 90, se dejaba de estudiar porque había muchas obras en Matalascaña y demás, pero luego nos dimos cuenta que eso era pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, no sé qué es lo que te cambió el chip para tú empezar a estudiar. Pues al final no me sentía realizado conmigo mismo, ¿no? Creo que lo más bonito en la vida es dedicarte a algo a lo que realmente te llena, a lo que realmente te gusta. Para mí ahora mismo ir a trabajar todos los días como ir a Disney, ¿no? Yo no falto ni un día, sea festivo, el equipo esté de día libre, porque al final me siento realizado y me dedico a algo a lo que me llena al 200%. Y bueno, fue eso, el no sentirme realizado con lo que estaba haciendo. Has comentado que tienes cinco o siete máster. Sí. Uno de los másteres es Big Data. ¿Qué significa Big Data? Bueno, al final el mundo del fútbol ha evolucionado, perdón, mucho al tema de los datos, ¿no? Al final yo creo que para mí no se debe de perder la esencia de la subjetividad que te aporta el ojo viendo el fútbol in situ o viendo el fútbol en distintas aplicaciones, pero también creo que dentro de un periodo de captación, contar con la objetividad que te aporta el dato para poder cuantificar aquello que yo no puedo ver con el ojo, pues importante, ¿no? Yo a día de hoy, pues si quiero ir al mercado a buscar un central junto a mi equipo de trabajo, pues necesito saber métricas que yo con el ojo no puedo cuantificar. La velocidad máxima que alcanza un jugador, el número de duelos que gana, tanto físico como aéreo, el número de esfuerzo que puede repetir por encima de 24 kilómetros hora, de 27 kilómetros hora. Y al final todo eso yo lo tengo que adaptar al contexto de juego del Betis. Yo creo que es muy importante actualizarse constantemente. Si el fútbol evoluciona hacia el dato, yo tengo que saber el tema de datos. Si los directores deportivos cada vez tenemos que realizar una labor más ejecutiva y entender de control financiero, pues yo tengo que estar puesto en el control financiero. Y al final pues me he ido especializando hacia donde el fútbol ha ido evolucionando. Datos, pues datos. TMS, pues TMS. Control financiero, pues control financiero. Que hay que hacer un máster en la FIFA en inglés, pues lo hago. Al final creo que no hay que conformarse con llegar, ¿no? Sino también optar a seguir llegando un poco más alto. La excelencia. Siempre. Sueño con eso. Al final hay que ser excelente, ¿no? Y yo siempre digo que ¿qué objetivos te marca? Estar a la altura de la afición del Betis. La afición del Betis es excelente. Yo como profesional tengo que ser excelente. Manu, ¿habéis descartado directamente por el Excel de un jugador o preferís el, no sé, el verlo? Porque ser director deportivo está muy asociado con ser ojeador. Bueno, tus inicios fueron también de ojeador, ¿no? Correcto, yo vengo del mundo del scouting. Bueno, trabajé durante 7 años en una empresa de representación de jugadores. Y luego también he realizado la labor de scouting en Levante, en Rayo Vallecano, en Alcorcón, aunque ya tenía mucho peso, ¿no? En la toma de decisión y desempeñaba roles importantes. A día de hoy, siendo director deportivo del Betis, sigo viendo jugadores.
Si nosotros jugamos el domingo y la dinámica del equipo me lo permite, pues viajo a Italia, viajo a Bélgica, viajo a Holanda, viajo a Francia. No quiero perder nunca eso. O sea, soy un director deportivo, un perfil un poco mixto, ¿no? Hago labores muy ejecutivas, pero no me gusta perder estar en contacto con el verde. He leído que eres agente de jugador. Fui agente, ejercí de agente de jugadores en mis inicios en el mundo del fútbol, antes de dar el paso al otro lado, el que para muchos es el lado bonito del fútbol, para otros es el lado oscuro, en función cómo se mire. Mm. Trabajé 6 7 años de agente de jugadores y ahora llevo 7 u 8 años desde la dirección deportiva. Preguntarte, has dicho que has trabajado en los albañiles. ¿Algo más antes del fútbol, de dedicarte de lleno? No, trabajé en los albañiles, estuve dando clases particulares para sacarme un dinerillo extra y principalmente en eso. Leí que habías hecho que le hacías informes a empresas y que cobraba 150 euros. Sí, cuando inicié, mi madre me lo recuerda mucho, la pobre. Cuando empecé en el mundo de la representación, cobraba 150 euros al mes y me llegaban un sobre. Me lo mandaban todos los meses y yo estaba loco Ese sobre. porque llegase inicio de mes y bueno, ya también con 150, 200 euros, empecé con 400 euros. También siempre tenía la obligación me lo exigía, ¿no? De contribuir en casa dentro de lo que me permitía, ¿no? También cobrar ese sueldecillo, pero mis inicios fueron así. Yo cobraba 150 euros, luego pasé a cobrar 400, luego 800. Había veces que iba a Galicia, tenía una reunión y me volvía. A veces mi padre me preguntaba, ¿y dónde duerme? No, hago noche aquí, vuelvo mañana. Y le llamaba a las 4 de la mañana que ya ha llegado. Yo, no me engañes. Al final los pobres... Y a día de hoy lo sigo haciendo, ¿eh? Siendo director deportivo del Betis, que cojo el avión ahora y a lo mejor me subo en coche. Al final los pobres, ellos sufren bastante, ¿no? Y ya... Hay que jugar con eso Sí, también. bastante han sufrido en la vida como para ya seguir dándole ahora mismo sufrimiento. Cuéntanos un poco la experiencia como agente. Pues la verdad que fue bonita, yo guardo un bonito recuerdo del mundo de la representación. Es diferente quizás al rol que tengo ahora de director deportivo, pero bueno, también me permitía acompañar a ese talento que yo consideraba que había en cierto jugador y tratar de llevarle a la élite, ¿no? O si no al fútbol profesional o al semiprofesional. Pero tengo íntimos amigos a día de hoy, jugadores de fútbol profesional que yo capté en su momento, por ejemplo, está Son jugando en el Ludogorets, que no hace mucho me enfrenté a él en Europa League, que los dos dimos mucho que hablar porque yo esa semana le dije, a ver si te metes un gol en propia puerta. Y el pobre tuvo la desgracia que jugando contra el Betis se metió el gol en propia puerta. Y para mí la verdad que era muy, muy bonito, muy gratificante, porque concretamente trabajé con Son o trabajé con Salvi, que luego fue jugador de fútbol profesional en el Cádiz, o con Jair Amador. Y el denominador común de todos estos chicos era que cuando yo me puse a trabajar con ellos profesionalmente no eran nadie. Unos jugaban en el Alcalá, otros en el Villanovense, otros en el Sanluqueño. Y a raíz de asesorarles y creo de darles buenos consejos, pues fueron llegando a fútbol profesional. Y eso fue lo que a mí me permitió tener credibilidad dentro del mundo del fútbol y que luego pues distintos clubes me llamasen para desempeñar esa labor dentro de las direcciones deportivas. Así que lo guardo con muy buen sabor de boca porque fueron mis inicios y la verdad que se hizo bien. El tema de agente, ¿por qué? ¿Qué fue lo que te motivó a Al eso? final, como te decía, ¿no? Yo siempre quería estar trabajando en el mundo del fútbol, vinculado de una forma u otra. Y hay un muy buen amigo mío, en Mimbrana, que Isidro también lo conoce. Y él tiene un tío que trabajaba en Disney, en la tienda de Disney. Y el tío José. Y una compañera de José, su marido era agente, Carlos Peraza. Y un día mi hermana, insisto, de mis mejores amigos, me dijo, socio, pues, mi tío José tiene una compañera de trabajo que el marido es agente de jugadores de fútbol y está buscando a alguien para empezar en Sevilla que le ayude a ver fútbol infantil, cadete, y ahí empecé. Carlos me dio la oportunidad de empezar en esa empresa de representación, yo me cogía mi coche, me iba a ver fútbol base a Málaga, a Cádiz, ahí ya venía mi mujer conmigo, íbamos con lo puesto, fútbol a Cádiz, a Málaga, empecé a captar niños que luego fueron creciendo. Carlos sale de la empresa de representación y yo ahí cojo más protagonismo. Y al final pues inicié viendo fútbol base y a los 2 siguientes años estaba ya coordinando prácticamente la captación de la empresa a nivel nacional. Pasamos al Alarcón. Empezaste en el 2018. Sí. ¿Qué desempeñabas ahí? Yo en Alcorcón, siendo agente,
llevé 3, 4 jugadores de segunda B a fútbol profesional, a segunda división. Llevé a Álvaro Peña, llevé a Luciano Bona, eran jugadores desconocidos y yo lo ponía en la segunda división española, ¿no? Entonces hice muchísima relación con el director general, Quique, que para mí es como un padre futbolístico. A día de hoy mantengo ese vínculo con él, profesional y personal, y frecuentaba mucho, ¿no? Al final mi labor como agente era visitar frecuentemente pues todos los clubes de España, Primera División, Segunda División, Segunda B, que a día de hoy es la primera ref. Entonces ha sido un networking muy importante, tenía muchos contactos y buenas amistades dentro del mundo del fútbol. Un año el Alcorcón se queda director deportivo con David Navarro, el que fue famoso central del Valencia, Levante, capitán, y Quique me llama, ¿no? Me dice, oye, se queda David de director deportivo, ha tenido un problema de una hernia, va a ser su primera experiencia de director deportivo y queremos rodearlo de gente que tenga más experiencia viendo fútbol y demás, y no me lo pensé. Me fui a Madrid, dejé la representación y empecé a trabajar en el Alcorcón de secretario técnico. Era, digamos, la segunda persona, ¿no? Con mayor importancia en la toma de decisión dentro de la planificación. Y la verdad que me dio la vida, ¿no? Porque yo en el mundo de la representación ya no estaba del todo cómodo en la empresa, había distinto estrés, yo entendía la representación quizás de una forma diferente a lo que ellos lo entendían, agradecido en todo momento por la oportunidad que me dieron, estuve 7 años en la misma empresa, pero bueno, eran puntos de vista diferentes y empecé a trabajar en el Alcorcón y compartía piso con David Navarro, los dos en Boadilla, un contexto totalmente diferente, aportaba mi criterio, mi experiencia, seguimos apostando por jugadores que eran desconocidos y le dábamos la oportunidad de llegar a fútbol profesional y eso, bueno, al final te pone el foco de otros clubes, ¿no? En lo que hacíamos en el Alcorcón. Durante gran parte de la temporada estuvimos ahí codeando con los primeros para ascender a Primera División y ahí nos vino la oportunidad de firmar en el Levante. ¡Qué máquina! Casi nada. Madre mía. Pasamos al Levante, Racing y Rayo. Cuéntanos Sí. un poco cómo fue en esos equipos. Bueno, pues en el Levante llamaron a David para ir de director deportivo junto con Manolo Salvador. Era un proyecto que hicieron donde había dos cabezas visibles. Tanto Manolo Salvador, que fue persona clave quizá en el resurgir del Levante, fue la persona que firmó a Keylor Navas, entre otros, o a Fama Martín. La verdad que hizo una labor extraordinaria en el Levante años atrás. Llegaron los dos y David obviamente pues me propone que le acompañe, ¿no? Ahí fueron unos días jodidos, pero yo siempre me he movido en el mundo del fútbol desde la lealtad a las personas que me dieron la oportunidad, ¿no? El Levante llama a David y yo pues me encuentro con un problema, ¿no? Llega la propiedad nueva al Alcorcón, que no he dicho, el Alcorcón lo venden, ¿no? Llega una empresa catarí, despiden a mi director general, despiden a David, David ya tiene una propuesta del Levante y yo me encuentro pues con el bendito problema de que la propiedad me dice que a mí no me quiere despedir, que quiere que me quede con ellos. Entonces ahí me tocó ser honesto y ser claro, ¿no? Ahí pues el director deportivo nuevo que viene, a los 5 o 6 días yo le fui muy claro, al final yo me tengo que ir también con ellos. Y ellos pues me dicen que a mí no me van a despedir, que si me quiero ir pues tengo que hacer una renuncia voluntaria de mi contrato y tampoco lo dudé. Y al final formalicé una renuncia voluntaria de mi contrato, me firmaron 2 trabajadores de Alcorcón y me fui pues con una mano delante y otra detrás. Pues yo en el mundo del fútbol por aquellos entonces la verdad que no ni tenía ahorro ni nada, pero creo que la dignidad, los valores que, como decía, ¿no? Al inicio de la conversación que me enseñaron mis padres, es algo que yo no debía de perder. Consideraba que por aquellos entonces, ¿no? Y ahora, ¿no? Por encima de todo eso estaba la lealtad a David y me fui al Levante con él. Y ahí pues la verdad que estuvimos unos años muy, muy chulos. Racing y Rayo. En Racing fue una experiencia un poco rara, pero también creo que me ayudó a crecer, ¿no? Yo salgo del Levante después de casi 4 años, que creo que hicimos un papel muy, muy bonito. Llegamos a una semifinal de Copa, el equipo se mantuvo en primera división, pero bueno, no acertamos me incluyo, ¿no? A la hora de distintos cambios que se produjeron en la entidad, salieron mis dos máximos responsables, Manolo y David, y a mí también me tocó salir. Salí del Levante en noviembre, diciembre de 2020, creo que fue, y a los 3 meses pues ya me tomé un poquito de tiempo para reflexionar, puesto que ya David y Manolo no tuvieron propuesta para continuar en el mundo de fútbol, pues yo entendía que tenía que seguir mi carrera en solitario, ¿no? Al final, desgraciadamente, pues separándome del camino de ambos, y ahí me aparece la opción del Racing de Santander 2 meses y medio después de salir del Levante. Y la verdad que estuve muy poco tiempo.
Estuve, creo que fueron 15 días. 15 días. Fue muy anecdótico porque a mí bueno, con el que era el entrenador del Racing de Santander es uno de mis mejores amigos dentro del mundo del fútbol. Y yo creo que lo voy a contar tal como fue, pues al final para mí fue una experiencia que me permitió crecer mucho y creo que fui muy valiente en aquel momento, ¿no? De hecho, algunos compañeros de profesión me han dicho, oye, pues quizás en determinados momentos de la vida debimos de ser lo valiente que tú fuiste en el Racing. Yo llegué, me presentaron como máximo responsable de la dirección deportiva. Yo ahí ya rechacé varias cosas de primera por tardía al Levante. Al final tomé la decisión, pues, oye, mi primer proyecto ya como director deportivo, soy joven en un club grande, histórico, el Racing de Santander. Y cuando llego, pues al final yo creo que la propiedad se precipitó en nombrarme a mi director deportivo, porque había algunos problemas internos, ¿no? Entre cuerpo técnico del primer equipo, dirección de cantera. Yo era afín al cuerpo técnico del primer equipo. Y a las 2 semanas de estar allí me hacen ver de que tienen que traer a alguien por delante mía, ¿no? Que ya no soy el máximo responsable y que viene un director deportivo y yo quedo en un segundo plano. Y entonces tomo la decisión de salir de allí, no por ego, soy una persona que no tengo ego, me gusta trabajar en equipo, darle su sitio a todo el mundo, aprender de todo el mundo, pero sí creo que la dignidad profesional tiene que estar por encima de todo, ¿no? Inclusive por encima de lo económico. Y me dolió, ¿no? De que yo dejé pasar proyectos importantes para formar parte del Racing de Santander y que no fuesen claros conmigo, pues la verdad que no me gustó del todo y tomé la decisión de irme. Llamé al director deportivo del Rayo Vallecano, que era uno de los clubes que tenía ya antes de ir al Racing, o miento, creo que me llamó él. Y me dijo, oye, me ha llegado el run run de que no estás del todo cómodo allí, tus primeros días, ¿qué está pasando? Y digo, oye, pues me ha pasado esto. Y me dijo, pues aquí sigue teniendo la puerta abierta. Y nada, decidí hablar con la propiedad, con el director general del Racing, me intentaron convencer. De hecho, os voy a contar una anécdota, porque el chico que llegó de director deportivo del Racing, muy buen amigo mío, Miquel Martija. Ayer precisamente hablaba con él. Y él me llama. Y me llama y me dice, oye, tío, me ha llamado el Racing para que vaya de director deportivo, pero yo solo voy a ir con una condición, que tú te quedes conmigo. Digo, pues no te preocupes, vente para acá, que yo me quedo contigo. Y yo ya sabía que no me iba a quedar, pero tampoco le quería influenciar a él, porque él no tenía culpa de lo que estaba pasando. Y yo no le iba a mentir, porque quizás si yo le digo a Miquel, yo me voy a ir, él no hubiese venido, porque es un tío también súper honesto y la verdad que con unos valores a nivel personal top. Entonces llegó Miquel y ese mismo día que llegó, hablé con él y dije, yo me voy. Tenía la decisión tomada antes de tú llegar, pero creía que no era justo, ¿no? Si te la decía, porque quizás te podía influenciar negativamente. Y la verdad que agradecido, ¿eh? Yo no le guardo rencor al Racing, a las personas que optaron por llevarme y luego cambiaron de opinión, porque creo que están en su derecho de equivocarse. Y quizás si yo me hubiese quedado en el Racing, pues a lo mejor no estaría hoy aquí. ¿Qué faltó? ¿Experiencia por tu parte? Bueno, o lo que ellos decidieron en ese. No, yo creo que al final ellos tenían un conflicto interno y como yo era más vinculado a una parte que estaba dentro de ese conflicto, pues a lo mejor si el conflicto seguía vivo, pues entendían que yo no podía mediar de forma justa, ¿no? Y al final creo que tomaron una decisión basándose en algo que era ajeno a mí. Yo pues al final estuve quizás en el lugar equivocado o en el timing equivocado y ya está. Pero insisto, agradecidos a todos los que me dieron la oportunidad de estar ahí un breve espacio de tiempo y me quedo con una frase que me marcó mucho, porque cuando salí de allí me dijo el propietario, algo bueno has tenido que hacer en este periodo corto de tiempo porque cuando te han despedido los trabajadores han quedado llorando. Así que me quedo con eso. Y luego por último en el Rayo, antes de llegar al Betis. Pues la verdad que fue una etapa muy bonita. Quizás a excepción del Betis donde más he disfrutado. El Rayo Vallecano fui súper feliz. Club humilde, de barrio, con un director deportivo que tengo una excelente relación personal, profesional, club muy pequeñito. Éramos 10, 11 empleado y lo vivía y lo disfrutaba todo al máximo. Y sí, estaba jugando ya entonces allí. Sí, uno de mis mejores amigos. Y sí, Máquina, ¿eh? Palazón, máquina. Y a nivel Increíble. personal es top. De hecho, yo pasaba mucho tiempo con Isi, porque yo vivía en el ensanche de Vallecas, la zona donde está la ciudad deportiva, y mi mujer iba y venía a Madrid. Y él por la tarde le metía muchas horas. Había 2 o 3 veces en semana que iba, hacía su bicicleta, hacía entrenamiento funcional, al margen del que hacía por la mañana. Y por las tardes tomaba mucho café con él. A lo mejor, oye, que me he comprado una casa, ven, vamos a ver la evolución de las obras. Y la verdad que pasaba mucho tiempo con Isi. Pero un hueso duro, ¿eh? En el campo. Sí, muy bien. La verdad que juego con muchísimo talento. Bueno, ¿llegamos a dónde? ¿Al Betis? Pues sí, la verdad ¿Muy que esperado o qué? siempre he tenido ese sueño en la cabeza. Y mi mujer me decía, y otro máster, y otra vez, y otra vez. Yo siempre le decía, digo, tengo que llegar al Betis. Tengo que llegar al Betis y además siempre,
Cuando hablo del Betis siempre se me pone el pellizquillo, ¿no? Yo siempre quería llegar al Betis en un momento en el que, sobre todo, mi padre disfrutase de eso, ¿no? Yo había momentos que, estando en Valencia o en Madrid, mi madre me decía, pues vamos a la revisión de la diabetes de tu padre y la vista. Y yo decía, me cago en la puta madre. Me daba un poco de pánico, ¿no? Al pensar que mi padre pudiese perder la vista y demás, pero creo que llegué al Betis en el momento clave, ¿no? Donde mi padre iba a disfrutar de mí, donde mis sobrinos, que muchos de ellos en corta edad disfrutan de mí, donde yo creo que también mi familia, ¿no? En muchos momentos no eran del todo conscientes de la trayectoria que yo ya tenía en el mundo del fútbol, sin estar en el Betis. Ahora creo que lo disfrutan y son más conscientes, ¿no? Al 200% de lo que he hecho en el mundo del fútbol, porque al final yo creo que tiene mucho mérito, ¿no? Como te decía anteriormente, saliendo del barrio, prácticamente sin ser un don nadie, yo antes de estar en el Betis, pues ya tenía una trayectoria y una jerarquía dentro del mundo profesional. Y esos días los viví con muchísimo nerviosismo. Yo en Madrid, cuando ya me llamó el Betis y me dijeron, oye, queremos que vengas aquí, ya había tenido propuestas de otros clubes para cambiar también de Rayo Vallecano, para ir de director deportivo ya a la élite, y no me motivaba, ¿no? Yo le decía a Mónica, digo, es que para ir a cualquier club de director deportivo prefiero estar en el Rayo de secretario técnico, porque me valoran, me respetan, al final aquí tengo a mis amigos, soy parte importante en la toma de decisión y estoy cómodo, pero cuando me llamó el Betis, estuve un mes ahí en la negociación y demás, yo todos los días iba al centro y me encomendaba todos los días al Gran Poder y a la Virgen del Rocío. Es una iglesia de San Isidro, la cual sigo frecuentando, que están ahí las imágenes, e iba todos los días. Todos los días. Terminaba mi jornada laboral, andaba por Madrid todos los días, todos los días. Y la verdad que fue muy bonito. ¿Qué es lo que buscaba? ¿Qué es lo que esperaba? Escuchar, oír, sentir. Al final, en mis momentos más, te iba a decir los más difíciles, pero también los más bonitos de la vida, siempre me encomiendo a Dios. Y a la Virgen del Rocío, siempre. Cuando el fichaje de Anthony no salía adelante, a mi secretario técnico Álvaro le decía, móntate en el coche. ¿Dónde vamos? Al Rocío. Y él me decía, hostia, nos van a ver en el Rocío, van a decir la gente, Manu aquí en el Rocío. Digo, vamos al Rocío. Y siempre que noto paz, esa paz interior, ¿no? Soy una persona muy creyente, me la han inculcado a mis padres desde pequeño, también la devoción hacia la Virgen del Rocío y la verdad que siempre está presente, ¿no? En todos mis momentos de la vida y ahí pues, no sé, sentía esa calma, ¿no? Al final también encomendarme a ellos, ¿no? Para que me ayudasen en ese timing porque tenía un poco de miedo, ¿no? Mi salida del Rayo Vallecano fue un poco compleja, porque yo tenía contrato también en vigor. Ellos estaban en su derecho también de no dejarme salir, porque estaban contentos conmigo. Hubo una pequeña negociación. El Betis tuvo que también pagar una pequeña cantidad en concepto de traspaso para que el Rayo me liberase. Y en ese momento, pues, en esa tensión, ¿no? Pues al final ahí donde encontraba esa paz era encomendándome. Pasaba de director deportivo del Rayo a coordinador del Betis. Sí, vine de secretario técnico con Ramón Planes, digamos que era la segunda persona dentro de la estructura deportiva del Betis y así fueron mis inicios hasta que yo llegué en mayo y en noviembre, diciembre, Ramón recibe una propuesta importante de Saudi y toma la decisión de ir al proyecto. Ahí también tuve yo la posibilidad de acompañarle, pero bueno, finalmente pues se dieron todos los condicionantes para quedarme en el Betis. ¿Qué significa ser director del Betis? Director deportivo del Betis. Pues la verdad que ser director deportivo del Betis, de mi Betis, es algo muy importante, ¿no? También es motivo de satisfacción, también implica muchísima responsabilidad, ¿no? En el día a día, porque al final represento un sentimiento que creo que es muy bonito, represento a una masa social muy importante, represento al equipo de mi familia, al equipo de muchos amigos de la infancia y la verdad que para mí es un sentimiento inigualable, ¿no? El poder vivir momentos tan bonitos como estoy viviendo, gracias a Dios, en el Betis y ser parte importante de ello, pues creo que es muy gratificante. Te lo comentaba antes fuera de cámara, el tema de la complejidad, ¿no? Ser trabajador del Betis y además ser bético, que es complejo, tiene que ser complejo. Totalmente, ¿no? Al final el mundo del fútbol es inmediatez, ¿no? El fútbol es inmediatez, el resultado en el mundo del fútbol se cree un poco en los procesos, ¿no? Yo siempre lo digo y agradecido, ¿no? Al Consejo de Administración del Real Betis, al CEO, porque no es lo común en el fútbol de élite, por ejemplo, darle la responsabilidad a un niño de 37 años de que lidere un proyecto deportivo, no es lo común.
Yo agradecido de por vida, ¿no? A que ellos fueron valientes. Al final se fue una institución del mundo de la dirección deportiva como Ramón Planes, que es un perfil top, y ellos confiaron en un chaval que era su primer proyecto como director deportivo y en un Betis, ¿no? Con la repercusión que tiene, con la masa social que tiene, y bueno, creo que con el paso del tiempo, pues la cosa ha salido bien, ¿no? Puesto que el Betis, con Manu Fajardo, director deportivo, ha sido capaz también de instalarse en Europa, de ir por primera vez a una final europea, de ganar derbi, de traer jugadores con muchísima jerarquía y con mucha trayectoria a la entidad, pero sí, al final es un puesto de muchísima presión. A mí la presión y la crítica me gusta, creo que me ayuda, ¿no? A estar cerca de esa excelencia, a exigirme más, pero también de forma paralela tiene una parte que directa o indirectamente también sufre, ¿no? Yo, por ejemplo, veo más, porque yo noto, ¿no? Percibo que mis padres muchas veces pues no me dicen nada, pero la sociedad actual evoluciona mucho hacia las redes sociales. Yo sé que mi mujer está pendiente de las redes sociales, mis hermanas están pendientes de las redes sociales, mi madre también está pendiente de las redes sociales y a mí no me agradan que yo sufra. Yo no sufro. Yo al final es el precio que pago por estar en el Betis, ¿no? Y bendito precio, ¿no? Pagaría este precio muchísimos años más. Bendita presión. Es señal de que trabajo para uno de los clubes más grandes del panorama futbolístico, pero por otro lado tampoco me gustan que ellos sufran, ¿no? No es cómodo para mí ver a mis padres ahora en una etapa que quizás tendrían que estar disfrutando, sufrir porque en determinados medios o en determinados canales de comunicación pueden decir, pues tu hijo es un paquete. Y esa es la parte del fútbol que no me gusta, pero por ello, ¿eh? Yo por mí, bendita sea la presión, bendita sea la crítica constructiva, la crítica fundamentada, pero bueno, poco a poco también intento educarles a que no estén pendientes de las redes y que disfruten, ¿no? Del proceso que yo estoy viviendo y también me consta que lo disfrutan, ¿eh? Porque ahora mi padre, voy de la panadería y me han pedido una foto, o tu hijo es Manu, por una foto. Y la verdad que yo me quedo con eso, ¿eh? Para mí, y el que me conoce lo sabe, soy una persona de muchos sentimientos. Notar y percibir el cariño a pie de calle de los aficionados del Betis, una foto que te den las gracias, o ver a mi padre disfrutar, para mí eso es lo más Es grande, lo es máximo. lo más grande. Sí, sí. A la hora de fichar a un jugador, ¿cuántas personas tienes tú a tu cargo que tienen que verlo, ojearlo, para tú dar al final el sí? Me gusta estar muy cerca de la toma de decisión y del proceso del scouting. Ahora tengo a Álvaro, que es secretario técnico del Real Betis, amigo personal de hace muchos años. Ambos soñábamos mucho con vivir este momento, porque también él es bético, chaval joven como yo. Cuando yo llegué al Betis, él era scout, conmigo ascendió a ser el coordinador de la dirección deportiva y cuando yo asciendo a director deportivo, él también asciende conmigo a ser secretario técnico. El coordinador de la dirección deportiva es un chaval de León, Andrés Fernández, uno de mis mejores amigos dentro del mundo del fútbol, de las primeras personas que conocí hace 15 años cuando empecé. Tenía claro que cuando estuviese liderando un proyecto deportivo lo quería tener a él cerca, porque a mí me gusta liderar con personas que sean mejores que yo, y para mí ellos son mejores que yo. Y eso creo que lo que te decía del ego, ¿no? Quizás en la industria del fútbol hay mucho ego. Yo tengo la gran suerte de que empecé muy jovencito a trabajar en mi mente precisamente para controlar estas cosas y me gusta rodearme de gente que me ayude a mejorar en el día a día y que me exija. Así que, haciendo hincapié en tu pregunta, me gusta volcarme como director deportivo dentro de la toma de decisión. Ellos dos me coordinan todo lo que es el departamento. Luego tengo unos 10 aproximadamente scouting, siendo diferentes muchos de ellos. A lo mejor uno pues entiende más el talento que emerge, otro más el rendimiento inmediato que puede necesitar el Betis. Tenemos un departamento de datos con 3 personas, que ahí vamos cruzando un poco la objetividad del dato con la subjetividad del scout. Y una asistente de dirección deportiva, que es la que nos da soporte, la que nos cuida, la que nos prepara los viajes y la que se preocupa porque no nos falte de nada, ¿no? En el día a día. Así que ahora mismo pues lidero un equipo de trabajo de unas 15 personas más o menos. Conlleva el tema ser director deportivo también, aparte de la búsqueda de jugadores, obviamente, tema de entrenador, cantera, ¿también te responsabilizas de ello? Yo en el día a día estoy muy volcado a todos los departamentos que directa o indirectamente dependen del primer equipo. Servicios médicos, vínculo muy estrecho, muy directo, obviamente, con departamentos jurídicos, por todo el tema de la documentación, departamentos de comunicación. Al final, pues soy una persona que está expuesta, ¿no? Al final es un personaje público, tiene que conceder muchas entrevistas.
también departamento de marketing, con el player care, que es la persona que trata de cuidar en el día a día al jugador. Entonces al final soy un perfil muy versátil, ¿no? Desde que me levanto, pues tengo que estar en contacto directo con distintos departamentos y luego por las tardes, cuando ya tengo un poco más de tiempo, pues donde me vuelco directamente en la dirección deportiva. Tema de el equipo femenino. Cuéntanos un poco. ¿También estás involucrado en ella? No, en el fútbol femenino es una parte del fútbol que no he tocado nunca. Creo que el fútbol femenino ha evolucionado mucho en los últimos años y hoy día, como aficionado, las veces que he visto un partido de fútbol femenino en mi etapa del Levante o en la etapa del Rayo Vallecano, creo que esa evolución también pues, te permite disfrutar, ¿no? Porque hay jugadoras de muchísimo, muchísimo nivel. El Betis tiene equipo femenino. Sí, totalmente. Creo que descendieron la pasada temporada, pero sí tiene equipo femenino. No está metido en la misma No cúpula. está dentro de la estructura de primer equipo de la dirección deportiva. Sé y soy conocedor de que en otros clubes de primera sí está instaurado dentro de lo que es el departamento que yo lidero, pero en el Betis no. Nosotros en la inversión inmobiliaria, que nosotros en este canal, que no lo hemos presentado al principio, bueno, hablamos de inversión y emprendimiento. Y todo inversor, buen inversor, antes de comprar un inmueble, pues bueno, siempre está bien que veamos 30 o 40 inmuebles para comprar uno. A la hora de fichar un jugador, también veis 30 jugadores o 40 jugadores. Por supuesto. Yo siempre empleo una palabra que mi jefe muchas veces se ríen, pero ya la tiene muy familiarizada, ¿no? Que es el contexto, ¿no? Al final no es lo mismo firmar un jugador para el Betis que firmar un jugador para el Rayo Vallecano o firmar un jugador para Osasuna, ¿no? Al final cada club tiene su idiosincrasia, cada entrenador tiene su forma de jugar, identidad de juego totalmente diferente y por supuesto hay que ver muchísimos jugadores, ¿no? Pues al final detrás de un jugador hay un entorno, hay influencia familiar y a lo mejor muchas veces estás convencido de que un jugador a nivel físico, técnico, táctico es el ideal para ocupar la posición de extremo en el Betis, pero luego cuando profundizas con él a nivel humano y demás, pues te das cuenta de que no, ¿no? De que el jugador pues a nivel mental no está preparado para soportar la presión que puede llevar a cabo en un club pues, como en el Betis, ¿no? Entonces sí, siempre trabajamos con distintas shortlists y con distintos filtros donde manejamos muchas opciones para cada puesto. Es lo que te iba a preguntar, el tema, el entorno familiar, que sí era importante, pero bueno, ya lo has comentado. Anthony ha podido ser más difícil, el fichaje es más difícil. Para mí sí, sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Por todo lo que supone, ¿no? Al final Anthony no hace mucho, un grande de Europa pagó 100 millones de euros por él. Vine al Betis, 5 meses cedido, sin opción de compra. No solo vine al Betis, sino que la revienta. Parte importante en el devenir del Betis a nivel deportivo la pasada temporada, donde llegamos a la final europea, donde nos clasificamos de nuevo para Europa League. Y claro, al final el resurgir de Anthony como jugador pues despierta interés de grandes clubes a nivel de Europa, ¿no? También de la selección brasileña, él vuelve a jugar con Brasil. Entonces es una negociación muy difícil, porque al final nosotros tenemos unos recursos económicos que muchas veces son limitados respecto a otras potencias, ¿no? Como puede ser Bayern Múnich, por ejemplo, que a última hora entró por Anthony y sí te dificulta, ¿no? Pero bueno, creo que a Anthony le bastó los meses que estuvo en Sevilla para darse cuenta de lo que es el sentimiento bético. También nosotros somos un club que nos volcamos en el jugador, ¿no? Al final cuando el jugador llega, nosotros a nivel familiar, a nivel de encontrar el mejor acomodo para su mujer, para sus hijos, de prestar una atención 24 horas, hay jugadores que por suerte, gracias a Dios, también valoran eso y eso fue clave para que Andoni estuviese a día de hoy también en el Betis. Eh, Manu, el tema del temperamento, mira, yo soy una persona muy sencilla, muy tranquila, tranquila en el tema del temperamento. Y Fekir, el Chimi Ávila, el mismo Anthony que estamos hablando, son temperamentos muy fuertes. ¿Eso cómo se gestiona realmente con el jugador? Bueno, al final cada jugador viene de un entorno diferente, un ego diferente, pero creo que desde la educación, desde el respeto, desde mirarles a los ojos y muchas veces decirles lo que ellos no quieren escuchar, así te ganas la credibilidad, ¿no? Del jugador. Nosotros en el Betis tenemos un vestuario, la verdad, que es digno de admirar, un vestuario muy bueno, un vestuario muy sano, pero a veces en distintos momentos de la temporada te tienes que acercar a un jugador y decirle, oye, pues no está bien que después de una derrota salgas, o no está bien que no cuides la alimentación, o no está bien que hayas dado esta respuesta.
Pero insisto, ¿no? A mí me enseñaron en la vida que si vas de frente y que si miras a los ojos y que si eres honesto y que si no vas por detrás, se llega a cualquier lado, ¿no? Yo he llegado a la élite del fútbol siendo así, con esos principios, todo eso lo extrapolo en el día a día de un vestuario de élite como es el del Betis y al final los jugadores son personas. También muchas veces hay que empatizar con ellos, ¿no? Estar cerca de ellos cuando las cosas vienen mal dadas y al final ellos lo agradecen. Te lo comentaba anteriormente, que son chavales muy jóvenes. Tienes 40 años, yo 46, y son chavales con 20 años. Son gente muy joven. ¿Anthony qué edad tiene? Anthony tiene No, 26, 20, 26, 25. 26. Pero bueno, que sigue siendo joven. Sí, te hablo de memorias, pero sí, pero claro, hay Abde, por ejemplo, también, o Valentín Gómez, Nelson de Osa, por ejemplo, ¿no? Que viene de un contexto totalmente diferente. Este chico tiene una historia personal muy bonita, ¿no? Quizás muy similar a la que hemos vivido Isidro y yo, ¿no? De venir de la nada y llegar. Él hace 5 o 6 años trabajaba en la mina. Entonces, claro, viene de México, viene a Sevilla, lo que supone Sevilla. Al final, los halagos, que se te acerque mucha gente y hay que ayudarle, no hay que soltarle la mano, ¿no? Lo que te comentaba anteriormente, al final la gente piensa que esto es inmediato. Tú llegas, te pones la camiseta del Betis y rindes desde el minuto uno. Y muchas veces hay que tener paciencia, ¿no? Pero lo más importante es lo que te decía, ¿no? No dejarles nunca caer, estar cercano a ellos, sobre todo cuando las cosas vienen mal dadas, porque eso te permite, te posibilita tener esa credibilidad. Manu, ¿tú piensas que vamos a cambiar de equipo? Nos vamos a ir al Madrid. ¿Piensas que Vinicius no fue Balón de Oro por su temperamento? ¿O por su actitud, por su forma de ser al final, que choca tanto? Pues mira, tengo muy buenos amigos dentro de la plantilla del Real Madrid y yo todas las referencias que tengo de Vini en el día a día, en cuanto a entrenamientos y demás, son ejemplares. Pero bueno, yo por ejemplo, a ver, yo soy una persona muy, muy tranquila, muy pausada, me considero una persona muy, muy educada y luego cuando el balón empieza a rodar tengo mi temperamento. Y luego muchas veces digo, joder, no me debería de haber dirigido al árbitro como me he dirigido, me han caído 3 partidos y yo siempre me obligo antes de los partidos, pero porque me nace, ¿no? A transmitirle a los árbitros tranquilidad, que disfruten, que se contagien de la atmósfera, pero luego, pues a lo mejor cuando las pulsaciones están altas, porque te juegan mucho también. Al final lo que te decía anteriormente, yo tengo una responsabilidad. Que al final es hacer feliz a la masa social del Betis. Y muchas veces, pues ellos también tenemos que entender que son humanos, que se pueden equivocar, pero en ese momento, pues no lo terminas de encajar y vas y le dices una palabra de tiempo. Y bueno, ahí también intento justificar Eh, a Vini, ¿no? Con distintas actitudes. Manu, te conozco muy poco, obviamente. Te veo muy tranquilo, pero sé que has estado expedientado. No Sí, sé, sí. por el partido con el Español fue o con... Español, español. ¿Qué es lo que pasó exactamente? A ver, español, Bueno, pues está un poco por encima, pero que... al final yo me disculpé con el árbitro, me disculpé con la liga, porque bueno, al final creo que las personas que estamos en la toma de decisión, ¿no? O que somos personajes públicos con mayor o con menor repercusión, pues debemos de mantener siempre un orden, un saber estar, porque al final representamos como te decía anteriormente, ¿no? Representamos a una afición y una masa social y no es el ejemplo que debemos dar, pero claro, al final te tienes que poner en contexto también, ¿no? Vas ganando, último segundo del partido, el árbitro ha dado un minuto más de añadido cuando no había causa justificable y en el último segundo pita penalti. Un penalti para mí dudoso, un penalti que decide pitar, viene de una dinámica negativa. Y también yo lo único que le dije es que al final de esto vivimos muchas personas. Y a mí los errores, a mí en mi trabajo me penalizan, ¿sabes? Y bueno, pues en ese momento, pues la verdad que no supe controlarme y en unos modos que no son los correctos, lo admito, pues me dirigí a él en unos términos que no eran los adecuados y él lo recogió en el acta y me sancionaron sin poder bajar abajo, creo que 15 o 21 días. ¿Cuánto? 15 días creo que fueron, sin poder estar cerca del terreno de juego y a mí eso me mata, porque yo soy una persona muy cercana al jugador. A mí me gusta estar siempre cercano, pendiente de mi jugador, de conocer sus estados de ánimo, de qué pasa por su cabeza. Pero bueno, lo acepto y también me ayudó, ¿no? Al final es algo que no está justificado, que sobre todo no representa a lo que yo soy a nivel de personal y nada. De momento no me ha vuelto a pasar. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Eh, ¿Dónde te sientas normalmente? ¿Arriba en el palco? ¿Abajo? Nunca, abajo. ¿Siempre abajo? Abajo, Pero cerca abajo de... porque Porque tu no, forma de ser es esa o... yo no puedo estar quieto en un palco. Al final en un palco tienes que guardar un respeto, tienes que guardar un protocolo, hay que ser educado con el equipo rival. Y como yo soy consciente y soy conocedor de que no lo voy a hacer, pues prefiero no estar.
Pero no se te ve a ti una persona... Pero al final es lo que te decía anteriormente. Yo cuando empieza el partido, yo lo que era como aficionado lo sigo manteniendo. Y además lo digo a boca llena. Yo el día que pierda la pasión, pues igual no me dedico a esto. Pero yo soy una persona muy, muy, muy pasional en el día a día. Me entrego en cuerpo y alma. Soy bético a muerte. Y al final, pues cuando juega mi equipo, pues en muchos momentos no sé diferenciar del director deportivo al aficionado. Así que voy a mi bola. Hay veces en Europa, por ejemplo, aquí es más difícil en España, pero en Europa me pongo a lo mejor la capucha y me pongo a darle vuelta al campo alrededor. Bueno, el año pasado me echaron en otro partido. En Villarreal también me echaron. Echaron tarjeta roja al Chimi, no fueron al bar y yo me salté 2 o 3 asientos y fui a buscar al árbitro al descanso. Y ahí la Policía Nacional me aconsejó que me quitara del medio. Y recuerdo que ese día ganamos 1-2 con uno menos y yo me fui por Villarreal a la vuelta. Y cuando terminó el partido empecé a correr para el estadio. pa- Para el Bueno, estadio. el Español paró el penalti, ¿no? Sí, lo paró Pau. Y ganó el Y Betis. ganamos. Ganamos. Sí, 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 sí. Ganamos. El tema de la salida, porque si fichas a un jugador, peor creo yo que es una salida, ¿no? Cuando queremos utilizar el fair play, Sí, al final yo creo que hay mucho desconocimiento, ¿no? En la sociedad, sobre todo informativa, acerca de las reglas del juego, ¿no? Es lo que te decía anteriormente, la crítica sí, pero la crítica que esté fundamentada, ¿no? Al final nosotros tenemos unas reglas de juego, tenemos un fair play financiero, tenemos un 1-1, si no estamos en el 1-1, ¿no? O no estamos ahí dentro de los límites que nos marca la liga, todo el ahorro que llevemos a cabo, bien por una venta o bien por un ahorro salarial, no te lo dejan invertir al 100% en la llegada de un nuevo jugador. Entonces, es complejo, ¿no? La verdad que es complejo. Yo muchas veces, a modo de anécdota, ¿no? Desde el máximo respeto siempre a los aficionados, pero a lo mejor se acercan y ¿por qué no firma este delantero? Y yo muchas veces le digo, bueno, y a mí también me gustaría en vez de vivir en una casa de 100 metros, en una de 300 metros, pero yo me tengo que adecuar a mi economía deportiva, al igual que tú como padre de familia, pues te tienes que adecuar a tu propia economía. Pero lo que te decía anteriormente, yo desde que me dedico al mundo del fútbol, pues ha habido momentos en el que has tenido que ir a un jugador y decirle, oye, tu ciclo en el Betis, en el Rayo o en el Levante ha terminado por X cuestiones, igual no depende de ti, pero al final vuelve a lo mismo, ¿no? Yo creo que en la vida en general, no en el mundo del fútbol, cuando tú tienes que tomar una decisión y eres franco y vas de frente, al final la persona que está en el otro lado lo termina entendiendo. Manu, fair play. En la liga te lleva la contabilidad del equipo, porque te pregunto, el presupuesto que tiene el Betis no tiene nada que ver con el presupuesto del Barcelona o del Sí, Madrid. los derechos televisivos tampoco son los mismos. Claro, O los ingresos que obtiene un pero, equipo por ir a Europa y demás pero no son los mismos. realmente, ¿cuál es el fair play? ¿Qué define el fair play del Betis? Al final ellos en base a ticketing, en base a las plusvalías que tú generas, en base a los derechos televisivos, pues tú tienes, digamos, un tope, ¿no? Un tope para gastar en tu plantilla, en la composición de tu plantilla. Yo trabajo en el día a día muy cercano a mi CEO, que digamos que es el que nos lleva ese control interno y también pues la liga te va abriendo o no, o te va ajustando en función, digamos, a los ingresos que tienes. No es lo mismo, por ejemplo, los 2 últimos años nosotros. Creo que una de las cosas que más valor tenemos que darle a la dirección deportiva actual del Betis es que en los últimos 2 años ha demostrado ser una dirección deportiva muy dinámica dentro del mercado. El año pasado creo que hicimos 60 millones de plusvalía, el anterior pues estuvimos ahí más o menos. Y eso en el fútbol actual, ¿no? En el fútbol sobre todo español, que a diferencia de los clubes de Inglaterra, que tienen menos recursos económicos, si tú eres capaz de generar plusvalía, si tú eres capaz de hacer que los clubes como el Betis sean económicamente viables, pues eso obviamente luego te da la posibilidad también de invertir, ¿no? Al final no es casualidad que el Betis en los últimos mercados pues haya fichado a Anthony, haya firmado a Cucho, haya firmado a Nathan. Todo eso te lo da el balance, ¿no? En el encontrar un equilibrio de ser capaz de tener credibilidad, pues al final vender no es fácil, ¿eh? Si tú vendes en el mundo de fútbol y generas plusvalías, porque detrás hay un trabajo previo y porque tú tienes credibilidad dentro del mundo del fútbol. Entonces todo es contabilidad al final. Todo, al final todo es contabilidad. Por eso te decía de la importancia de estar formado, ¿no? Al final a mí ya no me vale con estar formado en el mundo del scouting o con saber interpretar el dato dentro de un proceso de captación. Al final yo estoy en la obligación de poder hablar idioma, ¿no? De tener que hablar idioma, porque si yo quiero vender dentro del mercado inglés, al final yo me tengo que comunicar, ¿no? Y tengo que demostrar que soy creíble ante un CEO inglés o ante un CEO italiano. De ahí que entiendo, ¿no? Y considero de que la formación es muy importante dentro de un rol como el mío. He visto que estudias inglés, ¿no? No, Italiano, inglés lo hablo inglés lo llevas. perfecto, no tengo ningún tipo El de italiano, inconveniente. Italiano sí lo estudio,
En primer lugar, porque es una cultura que me encanta. Siempre que hay break internacional suelo visitar mucho Italia con mi mujer. Tengo muy buenos amigos dentro del mundo de fútbol en Italia y al final pues, hay que estar formado, nunca se sabe. Tiene un amigo italiano, ¿no? Que es Joaquín Sánchez. Sí, él lo habla un poco mejor que yo. Lo hablas mejor, ¿no? Sí. Cuando estaba Joaquín Sánchez en la Fiorentina, que se quiso venir, al final se vino, que vino con el puño, ¿no? Con Con el el puño, sí. puño Creo que fue de boxeo, ¿no? fruto de la negociación. Que, bueno, ahí no estaba todavía en el Betis. No. ¿Qué puedes comentarnos realmente de una salida? No me refiero a la de Joaquín, pero sí a la de una salida que el jugador se quiere ir y el equipo dice que no. A ver, yo creo que en el mundo de fútbol uno de los hándicaps más importantes es el timing, ¿no? Al final, muchas veces te llegan oportunidades igual y no es el momento oportuno, porque obviamente todos tenemos un contrato, una vinculación con un club y al final, pues obviamente los contratos se firman, hay que respetarlos y hay que poner a tres partes de acuerdo, ¿no? En este caso, jugador o director deportivo y dos clubes. Entonces, al final las negociaciones siempre son momentos de tensión, ¿no? Al final también entra dentro la estrategia. A mí, por ejemplo, cuando vivo una negociación desde dentro, que vivo muchísimas negociaciones durante el año, esa noche no duermo. Hay muchas veces que o como a deshoras o me quedo en el sofá porque me gusta tener el plan perfectamente preparado en la cabeza, ¿no? Al final tienes que convencer a un jugador de que eres la persona o el club idóneo para él en ese momento actual de su carrera. Tienes que convencer a un club, a un tercer club, de que el Betis es la mejor opción para ese jugador en concreto. Yo recuerdo que con el Manchester United, ¿no? Al final, cuando Anthony vino en la primera etapa, cedido, tú como Betis tienes que hacerle ver a Manchester que no se va a equivocar, porque al final el activo es propiedad de Manchester, un activo que costó 100 millones de euros hace escaso tiempo. Entonces, tú tienes la obligación de hacerle ver al Manchester que tú te vas a decidir en el día a día por encontrar un contexto ideal acerca de su jugador para que el jugador vuelva a alcanzar su prime profesional y que ellos puedan tener un retorno, recuperar parte de la inversión que hicieron en su día. Entonces las negociaciones son partidas de ajedrez. Cuando vino Víctor Roque al Betis, yo le fui muy franco al Barcelona. Yo no tengo un duro. No, es que el Porto creo que era, nos da 2 millones de loan fee de préstamo. Y ahí pagamos Yo no tengo un duro. Pero yo sí te prometo que en el día a día me voy a desvivir para que Víctor Roque sea feliz en el Betis. Y mira, Víctor Roque en el Betis estuvo muy poco tiempo, pero eso le permitió al Barcelona recuperar gran parte de la inversión que hicieron en su día. A mí eso que me ha facilitado, pues que gracias a Dios tengo credibilidad con un club como el Barcelona. El tema de los cedidos al final es un arma de doble filo. El tema de que si juega bien, al final se marcha. Si juega regular, pues se puede que se quede o puede comprarlo el equipo. Con el Anthony pasó lo mismo, ¿no? Jugó Sí. tan bien que al final coge otra vez valor y es difícil que haya llegado al Betis, obviamente. Claro, al final el tema de los cedidos, yo creo que entra en juego lo que te comentaba anteriormente, ¿no? Al final son contextos y estados de ánimo. Te voy a comentar un tema, ¿no? Que es de actualidad y sin entrar a valorar, ¿no? Pues al final, en primer lugar, creo que me falta muchísima información para aportar objetivamente. Pero Isco, por ejemplo, en el Sevilla no fue feliz. Y en el Betis, pues quizás ha encontrado su máxima felicidad, ¿no? Al final, pues estos son contextos. También entra en juego como tú a un jugador en concreto seas capaz de hacerle sentir en un momento puntual. Y al final, pues son estados de ánimo, son contextos, son entornos, como te decía anteriormente, y también las sesiones muchas veces permiten para que jugadores que por cualquier cuestión no están alcanzando su máximo prime, pues vengan a un tercer club en cuestión y vuelvan a tirar para arriba. La guinda del pastel de Joaquín fue llegar otra vez al Betis. El estadio se llenó. Fue impresionante. Yo soy bético, Lo recuerdo yo yo también. soy Pero bueno. bético y soy muy de Joaquín Sánchez. Y para ti también ha sido la guinda del pastel llegar al Betis. Sí, sí, sí. O hay una etapa más. Es decir, un Madrid, un Barcelona te llama a la puerta y Manu Fajardo, ¿qué dice? Bueno, a ver, creo que obviamente para mí como bético trabajar en el Betis es lo máximo, ¿no? Siempre digo, ¿no? Y además lo digo de forma honesta y desde el corazón, de que en el Betis estaré mientras que el Betis quiera y mientras que yo también me sienta realizado, ¿no? A día de hoy pues tengo la gran suerte de trabajar de director deportivo en el Betis con un consejo de administración que me deja ser Manu Fajardo, ¿no? Que me deja ser valiente en la toma de decisión, que me deja elegir mi equipo de trabajo y que me deja equivocarme también, ¿no? Porque dentro de la toma de decisión también está el error.
No sé lo que me deparará el futuro, ¿no? Al final soy joven, si Dios quiere, tengo 40 años, pero bueno, al final sí es cierto que cuando pase unos años, no tengo esa mente ahora puesta porque creo que todavía me quedan muchas cosas que lograr en mi club, pero sí vivir distintas culturas o demás es algo que también siempre me ha atraído. ¿Cuál es el techo del Betis, Manu? Pues a ver, el Betis creo que actualmente vive un buen momento, ¿no? Quizás uno de sus mejores momentos. A nivel accionarial es un club que está totalmente controlado, con máximos accionistas que son excelentísimas personas y excelentísimas profesionales, con una ciudad deportiva nueva que creo que la envidia de muchos clubes a nivel internacional, con un proyecto de un nuevo estadio, con un club en desarrollo en todas sus áreas y creo que el techo, la mejor versión del Betis aún está por llegar, pero hay que seguir así. Creo que es importante no olvidar nunca de dónde venimos, no solo en el fútbol, sino en cualquier etapa de la vida, porque en el momento de que no seas consciente de cuáles son o han sido nuestros inicios o pierdas las perspectivas, no solo el Betis, sino tú o yo a nivel personal o a nivel profesional, si cogemos la senda equivocada, igual volvemos a dar tres pasos atrás, ¿no? Entonces, creo que el Betis a día de hoy está viviendo un momento muy importante, que lo mejor aún estar por llegar, pero creo que es importante también que todos seamos conscientes de dónde venimos. El Betis está jugando ahora mismo, como bien estás diciendo, está jugando en UEFA. El techo, tú dices que todavía puede estar en Champions, pero a nivel de presupuesto es muy complicado jugar contra... Te hay un matiz. Yo creo que el objetivo nuestro, a mí cuando me preguntan, ¿no? Típica pregunta de periodista deportivo, ¿cuál es el objetivo del Betis la presente temporada? Siempre quedar lo más alto posible, obviamente en Copa del Rey, en Europa League y en Liga. Pero creo que no hay que obsesionarse nunca con la Champions, ¿no? Porque a nivel de presupuesto, quizás en la Liga Española no es el lugar que le corresponde al Betis ocupar. Hay clubes con mayor presupuesto del Betis en la Liga Española, ¿no? Yo creo que el Betis a día de hoy en la tabla está quinto, que es el lugar que nos corresponde, ¿no? Quinto, sexto estar. Pero bueno, creo que también la ambición es positiva, ¿no? El ser ambicioso, el seguir soñando, ¿no? Con estar cerca de esa excelencia que hemos comentado al inicio de la conversación, pero también con los pies en el suelo y no tener esa ambición de medida. Sí, pero vamos, yo como bético veo que está por encima del quinto, es bastante complicado, teniendo los equipos que tenemos por delante. Totalmente, al final tiene tres grandes, ¿no? Tres monstruos como Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid. Un club que viene trabajando muy bien también, de generando muchísima plusvalía, de teniendo un impacto económico muy bueno en los mercados de fichaje, merced también, ¿no? Al buen hacer que hacen, como es el Villarreal, entonces no estaría fácil, ¿no? Quedar entre los cuatro primeros. Manu, vamos a pasar ahora a tema de presupuesto. ¿Quién te abre el grifo o te cierra el grifo de los presupuestos para fichar a un jugador o a otro? A ver, nosotros trabajamos dentro de una comisión deportiva que está presidente Ángel, vicepresidente José Miguel, el CEO Ramón Alarcón y yo en el rol de director deportivo. Entonces al final la relación es directa, reuniones periódicas, prácticamente. Ahora ya con el mercado de enero habiendo finalizado, pues empezamos ya un poco a encajar los números de lo que es la plantilla del Betis para la próxima temporada. Pues ahí ya lo que te decía anteriormente, ¿no? En base a los ingresos, a los derechos televisivos, aún es pronto, ¿no? Para saber, entiendo que sí, ojalá así sea, estaremos en Europa de nuevo. Al final el tema presupuestario es muy volátil, ¿no? Puede cambiar de unos meses a otro, pero ya empezamos a darle forma a lo que es el esqueleto deportivo del Betis de la temporada que viene. Entonces, en todo el tema financiero, de posibles amortizaciones por futuros traspasos, temas de plusvalía, mejoras salariales, todo en línea siempre directa con el CEO, que en ese aspecto es el máximo responsable de la entidad. Y obviamente pensando en salidas también, ¿no? Siempre. Al final, yo creo, como director deportivo, que más allá de la necesidad que pueda tener un club de generar o no plusvalía, creo que es bueno vender jugadores. Al final también creo que eso al Betis le ha dado un estatus importante en Europa, porque al final si tú acudes por un talento que emerge en Inglaterra, Alemania, Italia, es fácil convencerle, ¿no? Pues si tú le dices, mira, yo creo que el siguiente paso para ti es el Betis y le haces ver un poco. Por ejemplo, Johnny Cardoso, pagamos 5 millones de euros y lo hemos vendido al Atlético de Madrid por 6 veces más. O firmamos a Shadi Riad del Barcelona B, pagamos 1,5 millones y lo vendimos un año después a la Premier por 20 millones de euros. Al final, yo creo que para la industria de fútbol, desde el rol de jugador, desde el rol de agente, trabajar con el Betis es algo que motiva, ¿no? Porque no solo te quedas ahí, al final es un club que también te posibilita seguir creciendo. Y al final, pues todo dentro de la industria queremos seguir dando pasos. Te he hablado de presupuestos y sueldos. Los sueldos de los jugadores,
Iñaki Williams, jugador del Bilbao, pasó por la Resistencia y comentaba que cobraba cada 6 meses. La persona que esté viendo este canal dirá que cómo se puede aguantar cobrando una nómina cada 6 meses. Desconozco cómo cobran ellos. A ver, cada club tiene su forma, ¿no? Yo he tenido club a lo mejor que si un jugador cobra 1 millón de euros, pues tenía a lo mejor una nómina de 50.000 euros mensual y luego 2 plazos fichas. A lo mejor en junio le pagaban una parte importante y en enero otra parte importante. Es decir, 50% en 2 plazos fichas y el otro 50% pues lo dividían en 12 mensualidades. Al final cada club trabaja de una forma diferente. Bueno, él venía a reírse un poco Sí, no que, creo que Iñaki tenga problemas por cobrar cada claro. 6 meses. Has comentado que, por ejemplo, Johnny Cardoso lo vendiste al Atlético de Madrid por X dinero más. Eh, ¿quién pone el precio de ese jugador en ese momento? Al final el propio mercado, ¿no? Creo que si lo extrapola al sector inmobiliario que comentábamos anteriormente, al final el precio de una vivienda lo da el cliente que venga y te lo ofrezca, ¿no? Tú puedes poner una casa en venta y pedir por ella 400.000 euros y que se lleve X meses sin que te llame nadie y al final pues la pones en 250 y entras en una negociación. Al final el propio mercado es el que te da el valor del jugador. A mí me gusta trabajar en un proyecto que se llama Betis Connection. Ahora se lo hemos cambiado, le hemos puesto Transfer Betis. Al final, yo ahí en primera persona lo que intento deducir es qué activos tiene el Betis para vender en el próximo mercado de verano, ¿no? Oye, pues al final el Betis por edad, por trayectoria, pues puede tener a Adde, puede tener a Nathan, puede tener a Valentín Gómez, puede tener al Cucho. ¿Qué clubes son susceptibles de firmar a este perfil de jugador? ¿Qué agentes son los influyentes en ese mercado donde el jugador es apetecible? Y al final empiezo a moverme. Pues una semana me voy a Londres, otra semana me voy a Milán, me voy con el CEO, otra semana estoy en Roma y empiezo a relacionarme con esos clubes que son susceptibles de comprar a mi jugador y afianzar relaciones con esos agentes que me pueden llevar o me pueden servir de canal de comunicación para llegar a un club determinado. Y ahí ya cuando entras en la vorágine de las relaciones es cuando ya empiezas a oler qué valor real puede tener el jugador. Transfermarket.es como idealista. A ver, hay muchos clubes sí, que se rigen mucho por Transfermarkt, ¿no? Al final, para lo bueno, para lo malo, lo solemos tomar de referencia, ¿no? Hay ofertas que te hacen llegar por un jugador y te ofrecen 10 millones y tú dices, oye, pues que tiene 20 millones de valor en Transfermarkt. Y al final sí, al final sirve de un poco de vara de medir, ¿no? Dentro del mundo del fútbol. En el fútbol, Manu, obviamente se mueve muchísimo, muchísimo dinero. Estos jugadores que vienen con tan poca edad, el Betis, por ejemplo, tiene un departamento que asesore a estos jugadores con el tema de administrar este tipo de sueldos. A ver, el fútbol actual ha evolucionado muchísimo. No tiene nada que ver con el fútbol de antaño. Hoy día los jugadores, ya desde que despuntan, ¿no? O se ve que son proyectos de jugadores para llegar a la élite, pues tienen ya departamentos financieros dentro de las empresas de representación, gestión de marca, obviamente gestión patrimonial, preparador físico, nutricionistas. A mí, por ejemplo, sí, ¿no? Pero en primera persona por mi forma, ¿no? Por mi condición de ser. Sí me gusta pues aconsejar sobre todo a los chavales, ¿no? Que se empiezan a sentar en el primer equipo, sobre todo los canteranos, darles consejos puntuales, pero al final cada jugador tiene un grupo de personas detrás que le asesoran. ¿Dónde invierten los chavales? Bueno, sobre todo depende, ¿no? Depende. A ver, te iba a decir en sector inmobiliario, ¿no? Pero hay también jugadores que conozco que les gusta mucho el tema de bolsa, que saben mucho, que tienen muchísimos conocimientos. Dentro, por ejemplo, del Betis, hay jugadores inquietos, que te sorprendería. Y les gusta eso, ¿no? Pero hay jugadores también que se forman, ¿eh? Y yo les animo a que se formen. Ahora, por ejemplo, el tema de las inversiones, ¿no? Porque creo que es un tema muy, muy privado de cada uno. Pero a nivel formativo, por ejemplo, Adrián San Miguel es un coco. A mí me gusta mucho hablar con él porque el año pasado hice un curso en la FIFA, en inglés también, yo hice uno similar, en los desplazamientos siempre lleva sus apuntes y la verdad que a mí es gratificante, ¿no? Que ellos sean conscientes de que el fútbol al final son ciclos, que tienen un inicio, tienen un fin y que se empiecen a preparar también para el día de mañana. ¿Tú inviertes, Manu? A ver, mi situación económica a día de hoy, ¿no? Pues empieza a cambiar un poquito, ¿no? Obviamente mis ingresos ahora de director deportivo, pues no son los mismos que tenía antes. Aún no me ha llegado ese momento de decir, pues voy a empezar a invertir y demás. Es cierto que empieza a aparecer esa inquietud dentro de mí. También soy un poco rata. Me cuesta un Un poco poco rata. desprenderme del dinero. Mi padre dice, eres malo para ti mismo.
Pero la verdad que tengo, en ese aspecto, José María, tengo aún... Es cierto que soy muy responsable, que me gusta mirar por dos pesetas, como diría mi padre, y ahora sí, ¿no? Pues empieza a despertar un poco esa inquietud, ¿no? O ese interés en descubrir esa faceta, pero a día de hoy creo que soy un desconocido de muchos aspectos de temas financieros. No me ha respondido. A día de hoy no, todavía no empezaba. A ver, he ayudado a mis padres a que ellos tengan su tranquilidad, he hecho una obra importante en casa, he comprado un buen coche para mi mujer, me he pegado algunos caprichitos y ahora tiene ese impasse. Mi padre, por ejemplo, me dice, a mí me gustaría que te comprase, por ejemplo, hay una casa en Mairena que estará en venta. Pues yo quiero que te compre esa casa. O estuvimos en un impasse ahí de... Isidro sabrá de lo que estoy hablando, ¿no? De mira, pues voy a mirar en esta urbanización y tal, pero a día de hoy sí es cierto, ¿no? Que me puedo empezar a permitir invertir un poquito y demás, pero aún no me he definido un poco en qué sector hacerlo. ¿Es público lo que cobra Manu? No, No. que va, no, no, no. Al En final Transfer Market sí aparece lo de los jugadores, pero sí, sí. ese No, pero en Transfermarkt aparece el el valor de valor que cada tiene a día jugador. de hoy. Sí, yo el valor mío como director deportivo no aparece en Transfermarkt. Al final el valor profesional lo dan los clubes que te llamen interesados por uno o no, pero no hay ni una aplicación. A ver, sí hay aplicaciones, la cual yo no suelo utilizar, pero sé de compañeros en el club que la utilizan, más vinculado a la finanza, que te dan un valor orientativo de lo que puede cobrar un jugador. Pero un director Es complejo. deportivo, no. Sí te digo de que a día de hoy no estoy en el Betis por dinero. Estoy en el Betis por muchísimas cuestiones que me hacen ser feliz en el día a día, pero nunca he priorizado hasta hoy el tema económico. Las acciones del Betis. ¿Has comprado alguna? Sí, soy accionista del Betis. Eso es una inversión. Sí, compré 100 acciones en la última Y ampliación. Invertí unos eurillos ahí. obligado. No, no, qué va, no lo hice obligado. Lo hice en primer lugar por confianza plena en las personas que están a día de hoy al frente del Betis. Lo hice también como bético, porque creo que es bonito, ¿no? Ser accionista del Betis. Y a pesar de que no tengo hijos, pero tengo sobrinos que los quiero como si fuesen hijos míos, pues creo también que el día de mañana es una bonita forma, ¿no? De que ellos puedan heredar esto. ¿Qué valor tiene ahora mismo las acciones del Betis? Pues la verdad que no estoy muy puesto ahí, pero creo que con la construcción del nuevo estadio, con el crecimiento deportivo que está teniendo la entidad, con la nueva ciudad deportiva, creo que la acción habrá debido subir de lo que nosotros la adquirimos, ¿no? Pero al final hago mía unas palabras de Ángel, ¿no? Al final creo que es digno de admirar la gestión que ellos hacen al frente del Betis, porque en ningún momento priorizan lo económico, vivos con ellos en el día a día y no tienen ni coche de club y creo que no suena tópico, ¿eh? Pero para mí el ser accionista del Betis tiene un valor emocional que quizás los que entendemos de esto no te lo da el dinero, ¿no? Hablaba antes, perdón, no, escuchaba la entrevista de Isidro, ¿no? Que la escuché yendo a Pamplona, me la descargué y al final recuerdo perfectamente de que él hablaba de su casa en El Rocío, ¿no? La cual yo he Sí. tenido la suerte de poder disfrutar no hace mucho con él y con su familia. Y cuando hablaban del valor de esa vivienda, ¿qué valor tiene para ti esa casa? ¿No? Yo recuerdo perfectamente que él decía, oye, pues que mi madre la disfrute y vea pasar por ahí a la Virgen, pues yo igual, ¿no? ¿Qué valor tiene para mí el Betis? Que mi padre disfrute todos los días. Ese es el valor que yo le doy al trabajo. Que no es poco. Pero no es poco, para mí es lo más grande del mundo. Isidro, que no está por aquí, no nos va a escuchar todavía, me llamó a los pocos días de haber grabado. Dice: Sí, Ana, que me han llamado para la casa de Rocío, que me la compran por tanto. Y él dijo que yo no la vendo, pero me están dando más dinero. Y yo le digo que no la vendo y cada vez me ofrecen más dinero. Pero bueno, sí es verdad que está por encima del dinero. Una vez que el Sí, dinero no es un problema, al final yo no tengo caza en el Rocío, pero bueno, estás en el mercado, ¿no? Y te llaman clubes de distintas ligas y se preocupan, que creo que es algo bonito, ¿no? Porque es señal de que estás haciendo las cosas bien, de que está habiendo un crecimiento profesional, pero al final es el sentimiento, ¿no? ¿Y cuánto quieres y cuánto no? Al final soy feliz con lo que tengo, con lo que tengo me da para ayudar a mis padres, para vivir bien. Y a día de hoy, pues todavía el dinero, insisto, no me da
la felicidad que me da ver a mis padres todos los días, aunque sean 2 minutos, siempre que estoy en Mairena voy, hay veces que no me puedo ni parar, pero les doy un beso, y que ellos, pues esta última etapa de la vida la estén disfrutando, viendo a su hijo ser director deportivo del Real Betis. Para mí eso la verdad que me llena de satisfacción, ¿no? Porque al final creo que de cierta forma he podido recompensar todo lo que ellos me dieron a mí en la infancia. Ellos son rocieros. Sí. ¿Y tu casa en el Rocío para cuándo? Mira, pues ahora tengo mucha relación también con Juan Miranda, Sí, que Isidro lo conoce, que ha invertido en el Rocío, tiene casa princesa. en el Rocío. Y la última vez que estuve con Isidro tuve un poco de inquietud acerca de preguntar cómo eran las inversiones en el Rocío y demás. Y la verdad que sí, hice la comunión aquí, en el Rocío, vestido de corto. Vete. Vestido de corto. Mis padres hicieron una promesa y la cumplieron. La pagaste tú, ¿no? La pagué yo, pero encantado. Y la verdad que ellos me transmitieron ese sentimiento desde pequeñito. A día de hoy mis padres rara es la semana que no vienen a ver a la Virgen y se vuelven para Mairena. Yo vengo también mucho con mi mujer. No hace mucho estuve aquí comiendo en la aldea, que me recomendó un sitio en la Marisma Isidro en el que comí y disfruté muchísimo. Y la verdad que forma parte de mi infancia, ¿no? La Virgen del Rocío. Pues, desde que tengo uso de razón he vivido esa devoción en casa. Al final mis padres me inculcaron esa fe. La Virgen siempre ha estado presente en todos los momentos de mi vida. Momentos también, que creo que no pasa nada por decirlo, momentos muy jodidos, ¿no? Hay proyectos que he tenido que encauzar y que recuerdo cuando fui al Levante el primer día, mi padre, el pobre, me tuvo que dar dinero, me dio 3.000 euros. Bueno, yo no tenía donde caerme muerto. Yo en mis 3 años de Valencia vivía en un piso de 45 metros cuadrados, que a veces me llamaba mi mujer, ¿dónde está? Con el coche, porque yo tenía hasta sentimiento de esto de claustrofobia. Yo me metí allí y digo, madre mía, aquí no puedo estar metido, ¿no? Entonces siempre he encontrado esa ayuda, ¿no? A modo de fe cuando la vida pues no venía o te daba momentos que no venía bien dado, ¿no? Manu, vamos a pasar a un bloque rápido. Me las define con una palabra o una frase, ¿vale? Porque veo que hablas mucho y tenemos que ir terminando. Frase corta o una palabra. ¿Qué significa para ti Joaquín Sánchez? Pasión, Ángel Aro. profesionalidad, Cristina Lafuente no la conoce todavía, pero la conocerás. procesos. Y Gordillo. Gordillo, aquí me voy a explayar un poco más, ¿no? Al final también como Joaquín, pero al final Gordillo es puro, puro corazón. Al final Gordillo es sentimiento, es humanidad, es humildad, es lealtad y creo que es la persona idónea para representar todo lo que es el Betis. Manu, identidad. Man que pierda. ¿Qué significa man que pierda? Al Hay gente final, que están de acuerdo y otros que no están de acuerdo. para mí, el man que pierda, lo que estoy convencido que no tiene que ser es conformismo, ¿no? Al final, man que pierda es una seña de identidad que en muchos momentos del Betis nos ha ayudado a obtener ese crecimiento que está obteniendo el club. Al final, yo lo que intento inculcar a las nuevas generaciones, a mis sobrinos y a los nuevos béticos, que nunca hay que ser conformista, pero sí hay que ser realista, ¿no? Hablábamos antes de la eliminatoria contra el Atlético de Madrid. Para mí, pues, por ejemplo, en ese momento, pues no cabe el man que pierda, ¿no? Porque hay formas y formas de caer y esa forma, pues, no fue la más correcta. Pero al final el man que pierda creo que es un sentimiento que es parte importante de la historia del Betis, también de la historia más reciente, pero también hay que educar a las nuevas generaciones de que sigan creyendo en el man que pierda, pero que nunca sean conformistas. El man que pierda he estado buscando por internet y surgió, dice que en los años 50, porque estaba el Betis en tercera división y la gente, pues bueno, que eso, que no era solo un equipo, sino que eran Sí, al sentimientos final. y conformismo, como bien comenta. Eh, Hablaba antes de temas de financiación y demás. Cuando se hablaba del Barcelona y el tema de las palancas, ¿realmente qué significa las palancas? La gente escucha las palancas, pero no sabe realmente qué es lo que es. Bueno, pues al final, cuando tú llegas dentro de un mercado de fichaje y vas un poco al final con la guillotina y no tienes margen financiero para poder llevar a cabo una operación que deseas hacer,
pues aparece la famosa palanca, ¿no? Acuerdos que entran dentro o no de la legalidad, que ahí no soy yo quien para valorar, acuerdos de patrocinio, pues que son o no son ficticios, y obviamente al final, como son ingresos, demostrables o no demostrables, pues eso te abre un poco el tema financiero para poder seguir ejerciendo la planificación y para poder tener margen para llevar a cabo una operación o no. Nosotros, por desgracia, no empleamos esa palanca. Se escuchó algo del Betis de palancas, ¿no? También, ¿no? ¿O no? Desde que yo estoy en el rol de director deportivo, la única palanca que yo he vivido es la de dejarme la vida para poder obtener plusvalía y que me hablan el abanico para seguir dentro de la planificación. ¿Qué relación tienes con Pellegrini? Muy buena, muy buena. La verdad que es una relación de máximo respeto, personal y profesional, de mucho agradecimiento por mi parte, porque cuando yo asumo el rol de director deportivo del Betis, con 37 años, que Manuel hablase públicamente en reiteradas ocasiones de la labor que estaba haciendo yo como máximo responsable del Betis, poniendo en valor los mercados, mostrando su grado de satisfacción con la plantilla. A mí eso en momentos de duda, ¿no? Pues al final yo no dejaba de ser un niño que nombraban de director deportivo, te da espaldas, ¿no? Y en ese aspecto agradecido siempre. La relación que tenemos los dos es de máxima confianza, de decirnos lo que piensa uno del otro, desde el máximo respeto, de demostrarnos unos al otro que en los mejores y peores momentos existe la misma relación, y la verdad que he aprendido mucho y sigo aprendiendo mucho de Manuel. Al final, en la desconexión que yo comentaba antes que no llevaba a cabo, él siempre me dice el pisco sour, una de pisco y tres de sour. Manu, en tu casa tienes que hacer pisco sour, si no la mujer se enfada y tal. Y la verdad que aprendo mucho de Manuel, porque es una persona excelente, una persona que, a pesar de tener ya 72, 73 años, haber vivido mucho en el mundo del fútbol, haber ganado Premier, haber ganado títulos importantes, sigue teniendo ilusión, ¿no? Y al final, pues es una persona de la cual aprendo en el día a día muchas cosas. Eso te iba a comentar, que tiene 72 años. Sí, pero él es un ejemplo. Manuel todas las semanas hace natación, da clases de tenis, juega al golf. Una persona muy inquieta. Y además es de profesión Ingeniero, ingeniero. ingeniero. Cuando miráis un fichaje, os sentáis los tres, el CEO, tú y Pellegrini. No, Manuel no interviene tanto. Al final también, en eso creo que no tiene nada que ver los primeros fichajes que yo hice como director deportivo con Manuel que ahora, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el mercado de enero firmamos a Álvaro Fidalgo y Manuel no opinan demasiado. ¿Por qué? Porque ya llevamos casi 3 años trabajando juntos. Yo sé del gusto de Manuel. También he ganado credibilidad de cara a Manuel, porque han venido jugadores que han sido muy importantes en los éxitos más recientes del Betis. Entonces la confianza de Manuel la demuestra así, ¿no? Mister, entiendo que acorda lo que usted demanda. Él habla de posiciones, ¿no? Pero al final el control del mercado lo tengo yo con mi equipo de trabajo. Él me puede decir en un mercado, oye, pues por las bajas de Isco y Gio necesito más pausa en tres cuartos de campo, necesito talento, necesito control del partido. Y yo le digo, es Álvaro Fidalgo. Y es Álvaro Fidalgo. Igual que cuando fuimos a por Cucho, pues al final Cucho era un desconocido para muchísima gente, ¿no? Venía de una liga quizá no tan competitiva como la española, MLS. Y yo recuerdo que fui y le dije, Manuel, este es el delantero por los recursos técnicos, porque va a dar continuidad al juego, porque es versátil, porque domina. Y fue Cucho. Entonces Manuel entra dentro de la comunicación que yo mantengo con él en el día a día. Ahora, por ejemplo, pues ya hay posiciones que tenemos claras que tenemos que reforzar. Entre él y yo, pues hay comunicación directa. Y yo ya sé lo que a él le gusta en esa demarcación, y ya cuando se vaya aproximando los momentos, pues le suelto nombres. Y de forma paralela, sí trabajo con el CEO en todo el tema financiero. Es complejo o complicado entender que el entrenador no elige un jugador de fichaje. Bueno, podría ser tal inversa, ¿no? También puede ser complejo entender que el director deportivo no decide qué once saca un entrenador en un partido, ¿no? Ya, pero al final, al final el público, yo qué sé, no sé, ve que el entrenador es el que tiene que elegir qué jugador quiere. Creo que al Desde final, fuera, man. sí, en las grandes empresas, creo que el éxito está en tener grandes profesionales en todas las áreas y que cada profesional tenga la libertad para ejercer su trabajo. Manuel Pellegrini en todo el tema técnico, táctico, físico tiene máxima libertad junto a su equipo de trabajo. En todo el tema de decisión deportiva yo tengo máxima libertad junto a mi equipo de trabajo, y en todo el tema financiero el CEO ha demostrado estar a la altura de lo que es el Betis y tiene máxima libertad. Entonces yo aplico mis conocimientos dentro de la parcela deportiva, Manuel de lo que es gestión y el día a día, y el CEO a nivel financiero.
Y al final, cuando todo eso lo pones en una costelera, no es casualidad que las cosas vayan bien y el principal beneficiado es la entidad. ¿Quién da más tirón de oreja, Pellegrini a ti o tú al CEO? Yo me enfado más con el CEO que Pellegrini conmigo. Pero a ver, creo que al final he de decir que a nivel personal hay una relación perfecta entre el CEO y yo, entre el vicepresidente y yo, entre Ángel y yo, perfecta, una convivencia magnífica, pero luego al final el CEO defiende los intereses financieros de la empresa, yo defiendo los intereses deportivos de la empresa. Si yo entiendo que por Anthony hay que pagar 20 millones y él me dice 20 son muchos, búscate otro de 16 millones, yo le digo que no, que quiero este, y al final acabamos llevándonos bien, acabamos poniéndonos de acuerdo. Pero sí es cierto que desde el respeto, porque está bien discutir o tener puntos de vista diferentes. Yo no quiero a nadie al lado que me diga lo que yo quiero escuchar, no me vale. Si yo tengo una persona trabajando conmigo que a todo lo que yo propongo me dice que sí, esa persona no es la idónea para trabajar con mano. Si yo el día que esté en una empresa donde a todo se me diga que sí, no estaré, lo que te decía anteriormente. Yo quiero estar en el Betis toda la vida, pero siempre y cuando yo sea útil y se me deje trabajar. El día que yo sea una pieza más donde yo no pueda tener autonomía, pues dejaré de estar en el Betis. Al igual que dejé de estar en el Racing de Santander. Entonces me peleo yo más con el CEO que con Manuel por esos aspectos que te comento. Tiene que ser complicado, ¿no, Manu? Al final está en ese papel de decir, quiero este jugador está fuera por el transfer market, está totalmente fuera de nuestra capacidad económica, porque si quieres seguir mejorando y A el ver, techo y no quieres tener ese techo, la exigencia del Betis es alta. Pero bueno, yo quiero esa exigencia y yo quiero seguir trabajando con presión. Al final, si yo tengo presión y tengo exigencia, es señal de que estoy trabajando en un modelo Betis o en un club de similar característica a la del Betis. Al final, yo creo que lo económico tampoco es excusa. Pues te tiene que adaptar a tu necesidad económica y a tu realidad económica. Y pues eso te obliga también a trabajar más, a inventar más, a ser más dinámico, a anticipar los mercados, a ser más creativo. Pero bueno, al final también Osasuna tiene unas limitaciones económicas que no tengo yo como Betis. Ellos lo tienen todavía más jodido y todos los años te sorprenden con 2 o 3 fichajes. Han firmado a Víctor Muñoz, ahora han firmado a Raúl Moro. ¿Por qué? Pues porque trabajan. Entonces yo no, a mí no me valen las excusas económicas. ¿Que me gustaría tener mayor presupuesto? Pues claro que sí. Pero creo que el buen hacer o al final no tiene que ir tampoco relacionado a lo económico, ¿no? Manu, vamos a ir concluyendo. Nosotros aquí en este canal hablamos mucho de tirar la toalla o no tirarla, el tema de las inversiones, que si llega una crisis y hay que tirar la toalla. ¿Ha llegado en algún momento a pensar de tirar la toalla en el tema deportivo? Nunca, nunca. Y sí he de reconocerte de que hay momentos, ¿no? O dinámica negativa, lesiones, ¿no? El pasado mes de enero fue jodido. O tú puedes hacer una planificación mejor o peor. Pero hay situaciones que yo como director deportivo no puedo controlar, por desgracia, ¿no? A veces no es suficiente con darlo todo. Pues en el pasado mes de enero creo que fueron 8 o 9 lesiones musculares, ¿no? Dinámica jodida. Pero qué va, ahí me aíslo, disfruto más de mis amigos, vuelvo más que nunca a mis orígenes, me recreo más todavía, cambio métodos de trabajo, cambio procesos, qué depende de mí, qué puedo cambiar, qué está a mi alcance. Estoy más cerca de mis jugadores, le transmito a la gente que tenemos que tener calma, que oye, que siempre sale el sol, que siempre amanece y nunca voy a tirar la toalla. Pero por una sencilla razón, porque yo cuando era niño tengo el fiel reflejo de mi padre, ¿no? Que había veces que las cosas no salían como quería, pero mi padre se levantaba todos los días y trabajaba. Y cuando venían mal dadas, mi padre hacía chapuse para que a mí y a mis hermanas no faltaban de nada. Entonces yo creo que el día que yo tire la toalla será una falta de respeto hacia lo que fue mi padre, ¿no? Entonces nunca jamás voy a tirar la toalla por muy mal que venga. Muchas gracias, Manu, por Placer. estar aquí con nosotros. Un placer. Eh, Habíamos quedado hace un mes, pero súper agradecido de que haya llegado, sea el día que sea. Muchas Aquí gracias. está. Gracias a Isidro Vela, que le debemos mucho. Y, Totalmente. y nada, espero que haya estado aquí lo más a gusto posible. Y La verdad que me he sentido en casa. Daros las gracias a vosotros. También a Isidro, porque creo que es una persona que sirve de referente dentro del pueblo para todos aquellos que tienen que seguir soñando con ser alguien, pero viniendo desde lo más absoluto y barro, ¿no? Como le llamamos nosotros dentro del fútbol. Así que yo me he podido mirar en el espejo de él, en el espejo de Paco, y ojalá que las nuevas generaciones del pueblo se puedan mirar en nosotros también para llegar a ser personas antes de buenos profesionales. pues muchas gracias de nuevo. Muchas gracias.
Pues nada, hasta aquí hemos llegado en este episodio, con esta charla con Manu Fajardo, director deportivo del Betis. Agradecerle también a Isidro, que también está por aquí, aunque no se vean las cámaras. A Antonio, a otro amigo de Manu Fajardo de la infancia, Totalmente. que quería contarnos alguna anécdota de cuando el colegio, Que sean buenas. La verdad que me da alegría verlo, porque hace muchos años que no le veía y sí me acuerdo perfectamente que hasta segundo de la ESO fuimos compañeros de clase. ¿Quién, Ambos repetimos cursos. quién es el que está por aquí hoy? Manolo Salado. Manolo Salado. De aquí, bueno, de aquí de Almonte. Lleva 15 años aquí en Almonte, según comentaba. Así que nada. Pues lo dicho, hasta aquí con esta charla. Solo un detalle o una cosita. El programa, el episodio de Isidro Vela se vio muchísimo, pues el 80% de las personas que vio el episodio no están suscritas. Es totalmente gratuito, así que suscribiros, dale a like y criticarnos todo lo posible. Venga, un saludo y nos vemos en la siguiente.